familia Altiplano, qué gusto que estés aquí involucrándote cada día más en el conocimiento de Dios y en convivencia con tu familia y con la iglesia. Te quiero dar la bienvenida y vamos a empezar con un canto de alabanza, y quiero mostrarte el Salmo 18 que dice: Te amo, Señor, fortaleza mía, Señor, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, mi fortaleza, mi escudo y la fuerza de mi salvación. Y en el 3 dice: Invocaré al Señor, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Sabes, el Señor es digno de nuestra adoración, de nuestra alabanza, y vamos a comenzar con unos cantos para alabarlo a Dios. Te amamos, Jesús, porque tú eres aquel que nos ha dado salvación por medio del Padre. Y Señor, hoy queremos exaltar tu nombre, hoy queremos decir cuán hermoso eres para nosotros. Te amamos, Jesús. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. Oh, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dile: dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Jesús, mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Oh, Jesús, tú estás aquí, tú estás aquí. Familia, vamos a declarar esto. La muerte venciste,
Familia, qué bueno que ya te conectaste. Es un tiempo de levantar un canto desde la tierra hacia el cielo, levantando nuestro aleluya en nuestro corazón, sabiendo que Dios está con nosotros en todo momento. A ti, Señor, construiré un altar que sea ofrenda agradable, Dios. Tienes los cielos como tu hogar, pero habitas en mi canción. Ángeles llenan tu trono, Dios, con infinita adoración. Mas mi aleluya en la tierra hoy es lo que mueve tu corazón. Vamos a cantar, familia. Cantaré aleluya, aleluya, aleluya. Cantaré aleluya, aleluya, aleluya. Si ese fuego que vi brillar se apague y no lo pueda ver, tu muerte yo voy a recordar. Dile, en tu amor yo descansaré. Cantaré aleluya, aleluya, aleluya. Cantaré aleluya, aleluya, aleluya. Cantaré aleluya, aleluya, aleluya. Jesucristo eres Señor, tuya es toda la adoración. Aleluya en la tierra hoy, tuya es toda la adoración. Aleluya en la tierra hoy, tuya es toda la adoración. Jesucristo eres Señor, tuya es toda la adoración. Aleluya en la tierra hoy, tuya es toda la adoración. Cantaré aleluya, aleluya, aleluya. Cantaré aleluya, aleluya, aleluya. Jesús, tú estás aquí, tú estás aquí. Gracias, Señor. Padre, y hoy te adoramos, porque sabemos que si levantamos un canto y un clamor, Señor, tú nos escuchas, Padre. Tú estás presente en nuestras oraciones, en nuestro hogar, Padre, en nuestra familia, en nuestras casas, Señor. Gracias. Vamos a cantar una última vez, familia. Cantaré aleluya,
sintonizado nuestro corazón para escuchar la palabra. Hemos tenido un tiempo hermoso de adoración, así es que vamos a dar paso a nuestro pastor porque trae un mensaje muy importante de parte de Dios para ti. Hola familia, ¿qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto que estemos juntos y escuchando lo que Dios quiere hablarnos. Hoy quiero hablarte acerca de un tema muy controversial, un tema que puede ser en un momento dado hasta fuerte, porque quiero hablarte acerca de la sangre del pacto, de la sangre de ese pacto que hizo Dios por medio de su Hijo con cada uno de nosotros. No sé si tú has tenido la oportunidad de estar en un parto. Todos en algún momento hemos sido actores principales en este evento de un parto, ¿no? Yo tuve la oportunidad de entrar a los partos de mis hijos y fue una cosa maravillosa. Y un parto es algo muy difícil, un parto es algo fuerte. En un parto tú sabes que hay gritos, que hay dolor, hay líquidos, hay sangre, pero todo este evento, que es un evento fuerte, que es un evento doloroso, es el proceso para que podamos obtener un buen resultado, para que el fruto de este proceso sea la vida. Y hablar acerca de la sangre es un tema fuerte, pero tú sabes que la sangre, a final de cuentas, después de este proceso nos va a poder traer vida. Y esto es lo que ha hecho Cristo Jesús, el Hijo de Dios, con cada uno de nosotros. Es un término difícil, fue un proceso difícil, pero hoy vamos a tocar el tema de esa sangre sacrificial, de esa sangre que puso el Hijo de Dios por cada uno de nosotros. ¿Y qué es un pacto? El concepto del pacto entre Dios y su pueblo es una verdad teológica muy grande, es una verdad teológica que viene en muchas ocasiones mencionada en la Biblia. Y fíjate, un pacto es un acuerdo de dos partes que incluye promesas que se hacen el uno al otro. Un pacto es la declaración de voluntad de una persona hacia otra. Y la sangre del pacto fue esa promesa de voluntad que Dios por medio de su Hijo Jesús hizo con nosotros. Y hay varios aspectos en donde la Biblia nos habla acerca de este pacto, el significado de la sangre en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, nos los menciona en varias ocasiones. Nuestra Biblia, tú lo sabes que está dividida en el Antiguo Testamento, que también le podemos llamar el Antiguo Pacto, y el Nuevo Testamento, que es el Nuevo Pacto, que es ese nuevo pacto que fue hecho entre Dios y el hombre por medio del Hijo de Dios, por medio de Jesús. El nuevo pacto y el antiguo pacto tienen su origen, tienen sus fundamentos. Y en el Antiguo Testamento, fíjate, comienza en el jardín del Edén, en donde están Adán y Eva, y ellos cometen este pecado y ellos se saben y se sienten desnudos, y aquí la sangre entra y tiene ese gran significado. Cuando Adán y Eva se sienten desnudos, ellos trataron, y la Biblia los trataron de taparse con hojas, pero el pecado no puede ser tapado por nosotros mismos, no puede ser tapado con lo que a nosotros se nos ocurra. Es por eso que Dios tapa este pecado, y aquí nos menciona el primer sacrificio que hubo de un animal por cada uno de ellos. Ese sacrificio, ese derramamiento de sangre para que con las pieles de este animal fueran cubiertos los cuerpos, fuera cubierto ese pecado. Por eso le podemos llamar que es la sangre que cubre. Fíjate, desde el jardín del Edén, donde están Adán y Eva, vemos la sangre del sacrificio como demostración de la gracia de Dios ante la caída del hombre. Y esta caída del hombre trae
una consecuencia, que el hombre después ya cuando se ve desnudo trató de cubrirse él solo, pero él no podía. Cuando el hombre caído fue vestido con la piel de esos animales sacrificados por Dios, Dios dio la provisión y Dios cubrió ese pecado. Dios tomó un animal, lo sacrificó, un animal sin culpa, para cubrir esa culpa, esa expiación, ese pago, esa redención. Fíjate aquí en Génesis 3:21 nos dice: Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Adán y Eva hicieron un intento por cubrirse, como te lo estaba mencionando ellos mismos, y al juntar hojas y tratar de tapar sus cuerpos. Sin embargo, el orden de Dios proveyó la cobertura por medio de un sacrificio para que ese pecado fuera cubierto y esos cuerpos fueran cubiertos y pudieran ya estar en ese orden con Dios. Hubo una consecuencia, pero aquí nos habla de ese pacto, nos habla que hubo un pacto, que hubo un sacrificio de sangre para que se pudiera cubrir ese pecado. Y es esa sangre, también si nosotros nos vamos al Éxodo, es esa sangre que salva. Acuérdate que en el Éxodo nos habla que ya había habido 9 plagas, y la 10ª plaga es bien interesante cómo nos habla. No sé si tú recuerdes que la instrucción fue que pusieran en los dinteles, en las entradas de las casas, en las entradas donde estaban las puertas, que pusieran sangre de un cordero sacrificado. Porque fíjate, en el Éxodo, en el libro de Éxodo, que está en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, Éxodo 12:13 nos dice: la sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Y fíjate, aquí en el Éxodo nos habla cómo de nuevo vuelve a haber un sacrificio de un animal, una expiación, una redención de un animal, de un sacrificio que por medio de su sangre nosotros vamos a poder estar en ese orden, en ese pacto en el que Dios quiere que nosotros estemos. Éxodo explica en este pasaje la importancia de la sangre sacrificada. El sacrificio y la sangre es visto como el medio de liberación, fíjate qué importante, del individuo, pero también dice que va a salvar la familia. Y esto, a final de cuentas, este sacrificio de estos animales y de esta sangre puesta en las entradas de las casas, va a salvar a una nación. Y este sacrificio nosotros lo tenemos que ir entendiendo como Dios en el Antiguo Testamento, en ese antiguo pacto que Él nos dejó, va haciendo pactos por medio de esa sangre, por medio de ese sacrificio, por medio de esa sangre que limpia. Fíjate, en Levítico 17:11 nos dice lo siguiente: porque la vida del cuerpo está en la sangre. Fíjate, esto es un principio fundamental. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos, para hacerlos justos ante el Señor. Qué hermoso es este pasaje, ¿no? Para hacerlos purificados justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. No sé si tú entiendas, o no sé si alcancemos a comprender la profundidad de este pasaje, porque fíjate lo que nos dice aquí en Levítico 17:11: la sangre dada a cambio de una vida, la que hace posible la purificación. Y no sé si alcances a comprender, a mí me costó mucho trabajo alcanzarlo a comprender. La sangre del Hijo de Dios, de Jesús, fue la que hizo posible en nuestras vidas esta purificación. Fue la que hizo posible que de nuevo
tú y yo pudiéramos estar en contacto, pudiéramos estar alineados, pudiéramos estar conforme a la voluntad de Dios. Levítico está en los primeros 5 libros de la Biblia, está en este libro de los Hebreos que se le llama el Pentateuco, y aquí nos narra cómo está haciendo Dios con su pueblo este pacto. Aquí se ve la centralidad, aquí se ve que está en el centro ese sacrificio, que es esa llave, la cual es la llave a la limpieza, es ese pago, esa sangre es ese pago que se está dando por cada uno de nosotros, y que hay vida después de ese sacrificio, hay vida y viene ese nuevo pacto que Dios quiere hacer, que Dios quiere cerrar con cada uno de nosotros. En Levítico 17:11 nos dice esa parte: la vida está en la sangre. La sangre se ofrecía en el altar con el propósito de purificar, y el Hijo de Dios fue sacrificado por nosotros para purificar nuestros pecados, para purificar nuestras almas, para poder abrir ese camino que se había roto por nuestra manera de ser, roto por nuestro pecado. Pero esa sangre es la que nos ha purificado, la que nos ha limpiado, la que ha sido derramada por nosotros. Que este concepto, yo te voy a ser muy honesto, no lo entendemos, no lo entiendo. No lo alcanzo a comprender, no alcanzo a entender la magnitud de ese sacrificio dado por nosotros. Pero esta es una parte fundamental que debemos entender todos los que creemos en Dios y que hemos declarado que Cristo Jesús es nuestro Salvador, porque por medio de su sangre Él nos ha hecho dignos, nos ha lavado, nos ha purificado, y su sacrificio ha sido hecho por cada uno de nosotros. Aparte del derramamiento de sangre, existe esa limpieza, existe ese perdón de los pecados. El significado de la sangre en el nuevo pacto es muy muy fuerte. Fíjate, lo anunciado en el nuevo pacto encuentra su cumplimiento en el sacrificio y derramamiento de la sangre de Cristo como regalo a cada uno de nosotros, como ese regalo que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Jesús dio su vida, Jesús derramó su sangre y la dio por nosotros. Fíjate, en Efesios 1:7 nos dice: en Él tenemos redención mediante su sangre. Redención literalmente quiere decir pago por algo. En Él que Cristo derramó su sangre, Él pagó con su sangre por cada uno de nosotros. Dice, en el perdón, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia. Fíjate, esto nos lo dice en el libro de Efesios, cómo su sangre fue derramada por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Tenemos que entender el significado de este derramamiento de sangre que fue por nosotros. En el nuevo pacto va a traer vida a nuestras vidas, va a traer vida a todas las personas de nuestra familia, a todas las personas, así como en el Éxodo, que primero libera a los primogénitos, pero también libera a la familia y libera a toda una nación. Cuando nosotros declaramos a Cristo Jesús en nuestras vidas y aceptamos ese sacrificio, que ese sacrificio ha sido hecho por cada uno de nosotros, nuestra vida va a cambiar, nuestra vida nunca va a volver a ser igual. Pero lo más fuerte e importante es que no es solamente nuestras vidas, es que abarca aún más de lo que nosotros podemos llegar a imaginar, llegar a pensar. Nuestra aceptación de ese sacrificio va a
a descender hasta nuestras generaciones, más allá de nuestras generaciones. Y esta parte del derramamiento de sangre tal vez nos suena muy fuerte. Jesús lo logró por nosotros, y eso lo debemos entender. Jesús lo logró por nosotros derramando su sangre. En el Antiguo Testamento, Dios, por medio del sacrificio de un animal, cubre ese pecado, y Dios, mandando a su Hijo, lo sacrifica como ese Cordero de Dios, como lo dice, que fue sacrificado por nosotros. En el nuevo pacto, tú y yo somos cubiertos por ese nuevo pacto, por ese Cordero inmolado de Dios. Es esa sangre que nos cubre. Como leímos en Génesis 3:21, el amor del pacto de Dios requirió un animal inocente que fuera sacrificado para proveer vestido, para cubrir la piel de Adán y de Eva. Este ejemplo es el primer ejemplo que nosotros encontramos en la Biblia, y nosotros debemos de entender que el Hijo de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, Cristo Jesús, fue sacrificado para cubrir con su sangre nuestro pecado, nuestra pérdida de conexión. Él vino a marcar ese camino. Fíjate, en Gálatas 3:17 nos dice: porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han vestido de Cristo, bajo ese nuevo pacto que hemos sido cubiertos con estas buenas nuevas que Dios tiene para nosotros. Cristo nos cubre. La sangre que Cristo Jesús derramó en esa cruz nos cubre, nos purifica, nos hace dignos. Es esa sangre que nos ha limpiado, como dice el Levítico 17:11. La vida está en la sangre. La sangre se ofrecía en el altar con el propósito de limpiar el pecado y ser reconciliados con Dios. Y esa sangre que el Hijo de Dios, Jesús, derramó por nosotros fue para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con el Padre y pudiera quedar abierto ese camino que se había cerrado por el pecado. El Hijo vino a abrir ese camino para que tú y yo podamos estar siempre caminando en esa vereda, en ese estrecho camino que nos va a llevar siempre a nuestro Padre. Fíjate, en Hebreos 9:22 nos dice: de hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y yo quiero decirte algo: Jesús derramó su sangre por ti y por mí, y esto nos afirma ese nuevo pacto. El nuevo pacto en la sangre de Cristo. En ese nuevo pacto se cumple el requisito que Dios exigió para el perdón de nuestros pecados. La sangre de Cristo se ve como es eternamente esa satisfacción que Dios va a tener para con nosotros, para ese perdón, para esa unión, ese Cordero de Dios que fue sacrificado por nosotros. Y fíjate en Hebreos 9:12 cómo dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Y aquí nos está hablando de Cristo Jesús, que no se sacrificó ningún animal, se sacrificó a Cristo Jesús. Por eso nos dice: sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido la eterna redención. Fue el sacrificio perfecto para ti y para mí. Esa sangre de Cristo fue dada por nosotros. Fue esa sangre que nos ha salvado. Dios ofreció ese sacrificio, esa expiación. Se recibe por fe su sangre para así poder demostrar su justicia. Dios había pasado
por alto todos los pecados. Fíjate, esto nos lo dice en Romanos 3:27. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Esto nos lo dice en Romanos 3:25. Dios presenta a Jesús como ese sacrificio para reconciliarse con la humanidad separada. Ese sacrificio busca esa reconciliación entre nosotros y Dios. El derramar la sangre de Cristo, que satisface los requisitos de la justicia de Dios. Esa sangre satisface ese requisito, satisface esa necesidad que había de derramar la sangre de un cordero sin mancha, de alguien justo, de alguien perfecto, de alguien sin culpa, que murió por nuestras culpas. A través de la fe en la sangre de Cristo es que nosotros quedamos justificados ante Dios. La sangre de Cristo se convierte en la unión, fíjate, se convierte en la unión del pueblo de Dios con Dios. Esa sangre es esa unión. La sangre de Cristo es por siempre la única manera de tener una buena relación con nuestro Padre. Dios presenta a Jesucristo para reconciliarnos con Él, con Dios. Dios presenta a su Hijo para que haya esa reconciliación, para que haya esa unión con Dios. El pecado separa al hombre de Dios, pero ahora con la sangre de Cristo, aunque se oiga a lo mejor fuerte o raro, la sangre de Cristo ahora es quien nos une al Padre en este nuevo pacto. Es la única manera de relacionarnos ahora con Dios. Y fíjate cómo Cristo Jesús, aún en vida, antes de que haya sido derramada su sangre, Él hace, por decirlo de alguna manera, esa inauguración del nuevo pacto. En los evangelios podemos ver cómo Jesús inicia esta tradición. Y lo podemos ver aquí en Mateo 26, y vamos a leer del 26 al 28, y dice lo siguiente, fíjate. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió a sus discípulos y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Les dijo Jesús a todos sus discípulos: tomen y coman, porque esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre. Y esta parte de este versículo es a donde Él vuelve y inaugura y hace este pacto, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y por eso es que nosotros mes con mes y en diferentes ocasiones celebramos la Santa Cena, porque esta enseñanza nos las dejó Jesús. Y fíjate qué fuerte es este pasaje de Mateo 26, en donde nos dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio de beber, diciendo a todos ellos: porque esto es mi sangre. Y aquí Él abre ese nuevo pacto, establece ese nuevo pacto. Esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Es un momento histórico que cambia el transcurso de nuestras vidas. Este pasaje es algo fuertísimo, que no sé si lo has analizado tú, pero es algo que transforma nuestras vidas, porque cuando nosotros hacemos y declaramos que Cristo Jesús es nuestro Salvador, aceptamos ese sacrificio de sangre, esa inauguración de ese pacto, aceptando, tomando el cuerpo de Cristo,
tomando la sangre de Cristo que ha sido derramada por la remisión de nuestros pecados. Esto es algo muy fuerte. Jesús usó esta ocasión de la cena de la Pascua para inaugurar ese nuevo pacto. Lo que se anunciaba en la cena de la Pascua era el antiguo pacto, estaba a punto de ser cumplido a través de la crucifixión de Cristo. En ese momento histórico Jesús transformó el significado de los elementos cuando nosotros tomamos la copa o partimos el pan, para que nosotros pudiéramos continuamente poder seguir estableciendo ese pacto. Dios estaba soberanamente, por medio de su Hijo Jesús, inaugurando ese nuevo y último pacto, porque iba a ser derramada la sangre de su Hijo para cerrar ese pacto. Una nueva y eterna unión se estaba estableciendo por medio de la sangre de Cristo Jesús. Fíjate, en Juan 6, 53 y 54 nos dice lo siguiente: ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre, ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el día final. Tenemos que participar, familia, de este sacrificio, de esto que ha sido hecho por cada uno de nosotros, participando por fe en esa sangre del pacto de Cristo, del pacto que hizo Cristo por cada uno de nosotros. En Romanos 3:27 nos dice: Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación, de un pago por cada uno de nosotros, que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Y esto es fundamental. Dios ofreció un sacrificio de expiación que se recibe por fe. Y este sacrificio lo debemos de aceptar nosotros, simbólicamente participar en este sacrificio. Por eso celebramos nosotros la cena del Señor. Cristo es el sacrificio de ese pacto y es la provisión para sostener ese pacto. Cristo es ese pacto en nuestra vida, y es ese pacto de comunión, como nos dice en 1 Corintios 10:16. Esta copa de bendición por la cual damos gracias, no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. Este pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Claro que sí. Este pacto nosotros lo estamos cerrando continuamente, entrando en esa comunión con Cristo Jesús. Y comunión se refiere a esa unidad que Jesús lo hizo para que nosotros estemos unidos y estemos recordando que ese sacrificio fue hecho por cada uno de nosotros, como fue hecho en la celebración de la Pascua, en esa última cena, en ese escenario que mismo Jesús escogió, partió el pan con sus discípulos, repartió el pan y bebieron de esa copa de vino. Él inicia este pacto que nosotros debemos de tener. Tenemos que celebrar, tomar y abrazar esta unión que Dios quiere que tengamos por medio del derramamiento de su Hijo. Y seremos victoriosos en todo momento para que esa sangre de Cristo sea una arma para nosotros. Fíjate, esa sangre de Cristo debe de ser una arma para nosotros. Fíjate cómo en Apocalipsis, que se encuentra, este libro Apocalipsis se encuentra, es el último de los libros de la Biblia, se encuentra en el Nuevo Testamento. Nos dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
En este pasaje se nos muestra cómo Satanás ha sido vencido por medio de esa sangre. El diablo ha sido echado y esa arma que es la sangre de Cristo con la que nosotros hemos podido desechar a este enemigo. Dios nos ha declarado justos y victoriosos a través de la sangre de Cristo. Esa sangre sacrificial de Cristo es el agente especial de limpieza, perdón y salvación. Y nuestra unión con Dios viene por medio de este sacrificio. Y este sacrificio en nuestras vidas nos va a dar cobertura, nos va a dar libertad. Que esa cobertura, esa libertad y esa bendición es la que nos trae esa sangre del nuevo pacto, esa sangre que ha sido derramada por cada uno de nosotros. Yo te invito ahí en tu hogar, que te pongas de pie y si estás con alguien, tómate de las manos y vamos a orar. Señor, queremos darte las gracias por ese pacto que tú has hecho por medio de tu Hijo Jesús con cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a valorar esa sangre que fue derramada por cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender y a comprender que ese sacrificio ha sido hecho por mí, por mi familia. Señor, yo quiero en este momento agradecer ese sacrificio de tu Hijo Jesús por mi vida. Jesús, gracias por cubrirme y limpiarme con tu sangre. Y gracias que por ese sacrificio tú has abierto ese camino que nos lleva hacia nuestro Padre. Te bendecimos, Señor Jesús. Agradecemos y cerramos ese pacto que tú has hecho con nosotros, derramando tu sangre por nuestras vidas. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, que Dios los bendiga. Te damos gracias por haberte sintonizado, haberte conectado en esta mañana. Yo sé que vas reforzado en tu espíritu, animado a seguir adelante, a seguir buscando a Dios. Y te invito a que te sigas conectando en la semana en nuestros grupos Altiplano. Hay mujeres, niños, jóvenes, para que todos podamos seguir creciendo en la palabra de Dios y en fortalecer nuestra relación con Él. Que tengas muy bonito domingo y nos vemos próximamente.